Antes de irnos a la pausa que tenemos, no tenemos pausa, tenemos al doctor Omar Neira. ¿Cómo está usted, doctor Omar Neira? ¿Cómo le va? Chema, un placer. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ayer se le hizo una amplia entrevista al expresidente Vizcarra en RPP. Fernando Carballo lo interrogó sobre diferentes tópicos. Uno de ellos fue el que tiene que ver con la elección. Insistió muchísimo Vizcarra en decir que prácticamente ya estaba la suerte echada, decir que ya la OMP había proclamado, etcétera, etcétera. El concepto de electo se presta para muchas manipulaciones e interpretaciones, y el señor Vizcarra no se ha escapado de esa interpretación. Pero además habló sobre su brillante gestión es decir, ya a dónde estamos llegando, oiga, doctor, en materia de pandemia. Y el hombre, la verdad que no le entran balas porque no reconoce ningún error, todo está correcto, todo está bien, etcétera. Cuando el propio doctor Sagasti, el presidente Sagasti, tuvo que decir en una oportunidad, no se había hecho nada para conseguir ninguna vacuna, ni la más pincha de las vacunas, como dirían los mexicanos. Doctor Neira, o estoy exagerando un poco, creo, ¿no? Chema, me da la impresión, yo creo que no exagera. No exagero, ¿no? Cuando tienes al país con el mayor número de fallecidos en la pandemia del mundo. Eso es literal, suena a ciencia ficción, pero nos pasó en el país. Y cuando haces un análisis de salud pública, sí, no políticos, en un análisis de salud pública planteas hipótesis. Sí, pues. Y una de las hipótesis específicas que se plantea la comunidad científica mundial es ¿por qué Perú tiene el mayor número de fallecidos que no tienen los países africanos? El número de fallecidos de Perú supera a todo el continente africano, es Chema. Impresionante. Lo de África, y la razón tiene que ver con la política sanitaria de Martín Vizcarra. Claro, eso es evidente. Oiga, si le parece, vamos a escuchar algo de lo que dijo ayer el expresidente Vizcarra sobre esta materia, por ejemplo, sobre el tema de la cifra de los fallecidos, ¿no? Entre otras cosas. Y sobre las vacunas. Vamos a escuchar. Al inicio de la pandemia, lo primero que requiere es tomar la información y comprar lo básico, comprar mascarillas que no habían para atender a los 33 millones de peruanos, comprar respiradores mecánicos para los que se enfermaban, mejorar el número de hospitales a disposición, porque a nosotros nos agarró la pandemia en la situación más precaria. Las vacunas, como cualquier bien, se puede comprar cuando exista. Uno no puede comprar lo que no existe, y eso lo hemos visto y podemos ver en el caso de nuestro vecino Chile. Las vacunas se comienzan a comprar a partir del mes de diciembre del año pasado, porque recién en diciembre las vacunas son aprobadas por los organismos correspondientes. Sí, pero que sean aprobadas no significa que uno no puede gestionar la compra antes, puesto que se sabía que... coordinar con los laboratorios como se coordinó con todos. Con los 9 que usted dice, con los 9 se coordinó para ver el proceso. Pero no había precio, no había plazo de entrega, porque no había aprobación. Pero entonces teníamos en esa etapa, mientras no hubiera vacunas, aumentamos de 100 camas UCI a 1.500 camas UCI, de 3.000 camas de hospital a 17.000 camas de hospital. Entonces comenzamos a trabajar, comenzamos a través del plan Taita, llegar hacia las zonas alejadas. Comenzamos a hacer todo el esfuerzo de cero. El gobierno, que entra en el mes de noviembre, ya no entra de cero. Comienza a trabajar con 1.500 camas UCI. Ahora, comienza a trabajar con más de 15.000 camas hospitalarias. Bravo, bravo. Estábamos coordinando. El concepto de coordinar también es más o menos como el de criterio de conciencia, ¿no? Se presta pues para un montón de cosas. Nadie puede comprar lo que no existe, claro. Con esa salida entonces está todo justificado. Nadie puede dar las cifras que no son tampoco, y sin embargo sí se dieron esto, doctor Neira. ¿Qué le parece? Realmente indigna que un señor siga teniendo oportunidades de no decir la verdad. Personalmente, Chema, en febrero del 2020,
cuando todavía no llegaba la crisis sanitaria al Perú, Sí. lideré por un mes Sí. mesas de trabajo con las más altas autoridades del Estado, Ministerio de Salud, E-Salud, Aduanas, PCM, INS, para pedirles que tomen las previsiones necesarias para adquirir los productos porque llegaba la pandemia. ¿Sabes qué me contestaron en estas Sí. reuniones? Sí. Y al final un alto viceministro, de que es probable que no llegara al Perú Sí, sí, claro, sí, sí. y que sí. no nos preocupáramos. Claro. Cuando él habla y dice no había, el Sí. tan odiado Mr. Trump, Sí. hoy Netanyahu, ambos fuera Sí, de sí, fuera de gobierno Sí, hoy, sí, sí. apostaron en el mes de abril, verdad, en el mes es de mayo verdad, del eso, 20 sí, por señor. vacunas. Claro. Hoy ellos tienen normalidad, Chema, es evidencia, es realidad. Sí. Estados Unidos está regalando vacunas e Israel está a la vanguardia de la desmascarillización de la comunidad. Y es porque sus políticos, Oiga. sus líderes, Sí. tomaron decisiones en base a Claro. la ciencia acertadas. ¿Usted y cómo no se hacían entera, un show por ejemplo? diario. Claro. Usted evidentemente es un especialista, no representa al ciudadano común y corriente, pero ¿cuándo nos enteramos de que podía haber una pandemia? En enero, los primeros, En enero. mira, yo recibo un correo En enero. de la primera semana de enero del 20, Del 20, de claro. la Asociación de Farmacéutica de China, donde Ujú. me piden directamente, el correo dirigido a mí, que si pudiéramos hacer un esfuerzo de enviarles mascarillas. A los Pues- días los americanos nos piden lo mismo y me Claro. pareció rarísimo Claro. que hagan una campaña mundial para recoger mascarillas Sí. y ahí nos empezamos a involucrar en esto. Claro, y estamos hablando... Imagínate si nosotros teníamos esta información, un presidente, ¿por qué no? O sea, tenía que estar informado de todo esto. O no hay ministros de salud, o los ministros de salud no leen el periódico. Señor Dios mío, ¿a dónde vamos a Así es, llegar? así es. Ha puesto usted el ejemplo de África. Yo estaba pues en África un año antes, del año 19, en Ruanda, país sobre el que he hecho un documental. En Ruanda ya las clases son presenciales en las universidades, y en los colegios, y en todas partes. Yo estoy en comunicación permanente con ellos, país mucho más pobre que el Perú. ¿Por qué ellos sí lo pueden hacer y nosotros no? Eso es un misterio realmente increíble, ¿eh? Que debe ser juzgado y analizado, porque eso no puede quedar solo como una anécdota. Omar, tenemos otro audio de lo que dijo ayer Vizcarra, esta vez sobre la famosa vacuna, ¿no? Lo que llamaron el vacuna gate, dice así. Nosotros ya hemos manifestado al respecto y muy claro. Eso fue en octubre, cuando era un ensayo clínico. No era vacuna aún, las vacunas son a partir del mes de diciembre. Pero igual, si eso afectó Pero la confianza... manifiestamente, ¿no? Nosotros, o sea, y yo particularmente, he pedido sobre ese tema disculpas a la población. Disculpas que se haya malinterpretado la intención de ese hecho. Porque nosotros, dentro de ese proceso, obviamente íbamos a darlo a conocer. No era un acto secreto de ninguna manera, porque fue a fines de octubre y estaba todavía el proceso. Pero ese es un tema. Y el 9 de noviembre fui vacado. El 9 de noviembre fui vacado. Y no había terminado el proceso de la fase 3 del estudio del ensayo clínico. Eso se ha explicado y eso seguramente vamos a hablar con mayor detalles. Señor Carvalho, o sea, públicamente nosotros presentamos las disculpas correspondientes. Si es que alguien cree que no debió realizarse ese acto en ese momento de ensayo clínico. Bueno, en todo caso... Pero sin embargo, se trabajó en todos los aspectos para seguir avanzando. Pero ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos seguir trabajando. Yo reconozco el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Alguien creyera que no debió realizarse ese acto, señor Dios mío. El lenguaje es un error. Bueno, es un error. Esto que no solamente la historia debe juzgar, los tribunales también. Doctor Neira, no lo podía. Yo le cuento que cuando apareció por primera vez la información del adelanto del libro de Paredes en el programa de Beto Ortiz, dije, esto no puede ser, es una cosa ya, esto ya excede cualquier cálculo mental, cualquier LSD, esto, y al final ya era verdad. Y este es un atentado en realidad ya no solo contra la salud, digamos, contra la salud mental de la población. No lo podíamos creer, doctor Neira.
Así es. El caso Vacunagate y el caso de las vacunas Sinopharm tuvo el mayor interés de las más altas autoridades del Perú para que sea todo un proceso para que Perú contara con estas vacunas. Estas vacunas ingresan al país solo con estudios de fase 2, cosa que ni la ley lo permite, pero las autoridades con el mayor poder ejecutivo, en el Ejecutivo, hicieron todo lo necesario por todo esto que vimos. Así como tú dices, es incomprensible para la razón humana que ver miles de personas morir diariamente y aprovecharse de un cargo para intentar sacar provecho a un producto que era en septiembre, en octubre y noviembre esperanza de vida, Chema. Sí, pues, eso es lo que significaba una vacuna y significa hoy. La diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, en fin, no saldremos jamás de nuestro asombro cada vez que abre Vizcarra tratando aún ahora de justificar estas barbaridades. Doctor Neira, gracias por su comunicación, muy amable. Encantado, muy Chema, amable. Que estés bien, un abrazo. Hasta luego, atención.